Pues llega el momento de entrar en sentimiento de mercado, llega el momento de analizar la actualidad de divisas con nuestra compañera Miriam Sánchez de JAFortradefX. Miriam, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Raúl, ¿qué tal? Hay algo que el mercado suele simplificar en exceso y es pensar que una moneda es únicamente el precio, pero una moneda no solo precio, es confianza, es acceso y es sobre todo un sistema monetario. Y cuando este sistema deja de funcionar, la moneda no es que caiga, la moneda es que se sustituye por otra. Esta semana hemos decidido que vamos a salir del foco habitual del G10 para entender tres realidades que explican mejor que ningún dato macro lo que está ocurriendo de fondo con la crisis de Hormuz en Irán, Afganistán y Pakistán. Tres economías, tres monedas y tres formas distintas de sobrevivir cuando el dinero deja de cumplir su función. Mira, si te parece, vamos a empezar por el caso más extremo, que es el país que está en conflicto directo con Estados Unidos, que es Irán. Cuéntanos un poco qué es lo que está ocurriendo o cómo está funcionando el sistema monetario en Irán. Irán, que es uno de los principales focos de atención que tenemos a nivel mundial, no está atravesando una crisis monetaria convencional, más bien un proceso de degradación estructural del dinero, va mucho más allá de una depreciación. Lo que estamos viendo es la pérdida progresiva de las funciones básicas de la moneda. Es algo que ocurre cuando la inflación deja de ser un fenómeno económico y pasa a estar directamente vinculada al aislamiento político y financiero del país. El principal elemento que explica esta situación es el régimen de sanciones, que ha desconectado parcialmente a Irán del sistema financiero global, y esto significa que aunque el país siga exportando energía, no puede canalizar esos ingresos de forma normalizada, y es lo que genera una escasez estructural de divisas que distorsiona completamente la economía. El segundo factor a tener en cuenta es geopolítico, con el estrecho de Hormuz, como ya sabemos, como pieza central. Por ese punto transitan aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, y esto sitúa a Irán en una posición estratégica clave, pero obviamente también al mismo tiempo introduce una prima de riesgo constante que debilita su moneda. Y el tercer elemento a tener en cuenta es la inflación persistente, que destruye la función de reserva de valor del rial. Cuando los agentes económicos dejan de confiar en la moneda para preservar poder adquisitivo, el dinero lo que hace es dejar de cumplir su papel más importante y se convierte en un instrumento transaccional. A partir de ese momento, la reacción es completamente racional, es decir, los agentes buscan alternativas que sí cumplan esas funciones, cambiando así la forma de ahorrar, de valorar activos y de transferir dinero. No hay protesta, hay adaptación, y precisamente esa adaptación es la que transforma el sistema. Precisamente por eso Irán ya no puede analizarse como una economía con una moneda débil, es más una economía con múltiples capas monetarias superpuestas, donde la moneda oficial sigue existiendo, pero ha dejado de ser relevante en las decisiones económicas importantes. Y esa inexistencia, entre comillas, del real se manifiesta en los gráficos técnicos, porque cuéntanos, Miriam, ¿qué es lo que se ve cuando ves un gráfico del dólar contra el real? ¿Se puede analizar desde un punto de vista técnico o es digamos, entre comillas, un sin Dios y muy difícil de usar gráficos aquí para ver estas divisas? Bueno, tardamos antes en decir qué es lo que no se ve. Es una verdadera locura, Raúl, ver los gráficos de este tipo de divisas. Al final, obviamente no se pueden analizar de una manera normal, como estamos acostumbrados a ver activos como el eurodólar, la libra dólar. De todas maneras, en nuestros canales de mercado de divisas, en nuestras redes sociales, vamos a compartir los gráficos para que los veáis, pero básicamente tenemos que fijarnos en otro tipo de factores más importantes. Aquí es donde aparece el sistema real. Irán se ha quedado sin dinero, ha cambiado de dinero. Hoy aproximadamente 1 de cada 6 iraníes, de hecho, utilizan criptomonedas, que esto yo creo que poca gente lo sabe. Y esto supone más de 14 o 15 millones de personas operando fuera del sistema tradicional, un volumen anual que se mueve entre 7.000, 10.000 millones de dólares, en torno al 2% del Producto Interior Bruto, que se dice pronto. Y estos flujos se intensifican en momentos de crisis, incrementos cercanos incluso al 70% en salidas de capital, lo que demuestra que no estamos ante una inversión especulativa, es un mecanismo de escape. Y en ese contexto, activos como Bitcoin funcionan como sustitutos del sistema bancario, permitiendo transferir valor cuando los canales tradicionales están bloqueados. Y la segunda capa que tenemos
que también hay que tener en cuenta, es el oro, vuelve a ocupar su papel histórico. Es decir, Irán importa en torno a 100 toneladas anuales, que son unos 8.000 millones de dólares, y el precio en riales ha llegado a subir más de un 80% en un solo año, reflejando así una huida hacia activos físicos como protección. Y tenemos la tercera capa, que es el dólar, que sigue siendo la referencia real de valor, aunque no circule libremente. Vivienda, automóviles y comercio exterior son los que se expresan en dólares, lo que evidencia que el rial ha perdido su función como unidad de cuenta y la moneda local se mantiene para el día a día, pero no para medir riqueza. Y lo más relevante es la interacción entre estos tres elementos. El cripto permite acceder al dólar o replicarlo digitalmente. El oro, por su parte, protege fuera del sistema financiero y el dólar sigue siendo el eje de las expectativas. Incluso el propio Estado utiliza stablecoins, es decir, dólares digitales para operar internacionalmente, lo que revela una paradoja más que evidente, un sistema aislado del dólar que termina reconstruyéndolo. El resultado es un sistema monetario híbrido en el que el rial queda relegado y las funciones claves del dinero se trasladan a otros activos. Y cuando una economía necesita varias monedas para operar es porque la suya ha dejado de funcionar como tal. Pues toda una paradoja que el sistema monetario de Irán funcione con una referencia, digamos, lejana del billete verde del dólar, y sobre todo que utilice estos criptoactivos para escapar, o el oro o otros activos reales. Incluso el propio Estado los está usando. Y vamos a ver qué es lo que está pasando en Afganistán, porque este caso es parecido pero al mismo tiempo completamente distinto, porque en Afganistán no hay colapso del sistema financiero y del sistema monetario. Lo que vemos es una contención, y aquí lo que está reflejando, el precio no refleja el mercado, pues lo que está reflejando es una ausencia de mercado libre, que pasa también en muchos otros países del mundo. Cuéntanos un poco cómo es esta ausencia de libre mercado de divisas en Afganistán. Claro, Afganistán no presenta una crisis monetaria visible, más una estabilidad artificial, digamos, construida sobre restricciones extremas. Tras su desconexión del sistema financiero global, el país pierde acceso al dólar, pero el tipo de cambio no colapsa porque el sistema se cierra. Es decir, el Banco Central limita el acceso a divisas, restringe la liquidez, controla directamente el mercado, y a esto se suma un factor clave, que es la escasez de dólares. No hay suficiente moneda extranjera para que se produzca una dolarización espontánea. La economía se simplifica y pasa a funcionar en efectivo, sin crédito y sin profundidad financiera. Y esto reduce la volatilidad, pero también elimina el mercado real. La estabilidad del afganí no es una señal de fortaleza, Raúl, es más el resultado de un sistema que no permite ajustar. Y volvemos al mismo problema, ¿no? Que cuando miras los gráficos en el afganí, no contra el dólar, pues son inoperables, y entonces tenemos que ver qué alternativas tiene el sistema. Sí, así es, vemos alguna vela un poquito más, pero bueno, básicamente es la misma situación, no existe un sistema alternativo desarrollado. Precisamente ahí está la clave, la ausencia de alternativas no es una señal de estabilidad, sino una limitación estructural. Aquí la economía no ha sustituido su moneda, la ha reducido a su forma más básica. El dólar está presente, eso siempre, pero de forma muy restringida. Se utiliza en comercio exterior y en operaciones puntuales, pero no ha penetrado en la economía doméstica de forma generalizada, digamos. Esto no es por falta de demanda, sino por falta de oferta. La escasez de dólares dentro del país es real y limita cualquier proceso de dolarización. Esto obliga a que el afganí se mantenga como medio dominante de intercambio, no por confianza, sino porque no hay suficiente alternativa accesible. En otras economías, la población se refugia en divisas fuertes cuando pierde confianza en la moneda local. En Afganistán este refugio existe, pero no está disponible para la mayoría. Y además la ausencia del sistema bancario y de intermediación financiera impide el desarrollo de mercados paralelos sofisticados. No hay profundidad suficiente para que surjan alternativas como el uso masivo de criptomonedas o activos financieros complejos. Y el ahorro se mantiene en efectivo o en bienes físicos, y la economía funciona sin capas intermedias. Este reduce la eficiencia, pero también limita la capacidad de transformación del sistema. En definitiva, Afganistán no presenta un sistema alternativo porque no tiene los recursos para desarrollarlo. No hay sustitución monetaria, lo que hay es ausencia de opciones, y esa es la verdadera explicación de su estabilidad.
pues una moneda que es estable a base de que no haya ninguna alternativa y sobre todo al final se vuelve un poco a la economía de troque y de bienes raíces y de activos que se puedan mantener. Y vamos al tercer caso, que es el más diferente de todos, aunque son países contiguos, están en la misma zona del conflicto, que queremos hablar de Pakistán. Este tercer caso nos lleva a un modelo mucho más reconocible, porque Pakistán, aunque la divisa sea muy débil, la rupia pakistaní sí está dentro del sistema y sí fluctúa de cierta manera, de una manera libre, aunque bajo presión constante. Pues fíjate, Raúl, Pakistán representa el modelo clásico de economía emergente bajo presión. La moneda no colapsa, pero pierde valor de forma progresiva. El principal factor es la dependencia energética. El país lo que necesita es importar petróleo, lo que genera una demanda constante de dólares, hace que el tipo de cambio sea extremadamente sensible al precio del crudo, y a esto le tenemos que sumar también la exposición indirecta al estrecho de Hormuz. Es decir, cualquier tensión en esa zona lo que hace es elevar el precio de la energía y presiona inmediatamente la balanza de pagos. Además, también Pakistán depende de financiación internacional. Los programas del FMI en el entorno de 6 a 7 mil millones de dólares aportan estabilidad, pero también condicionan la política económica. Las reservas de divisas han estado en niveles muy ajustados, en ocasiones por debajo de los 10.000 millones de dólares, y es lo que limita la capacidad del país para defender su moneda. El Banco Central responde con tipos elevados para sostener la rupia, pero eso lo que hace es penalizar el crecimiento económico y erosiona también la confianza. Y en este entorno aparece un desplazamiento progresivo hacia activos externos, lo que refleja una pérdida parcial de confianza en la moneda local. Y esto se refleja claramente en el comportamiento del billete verde frente a la rupia. La estructura es de una divisa emergente en presión constante con una tendencia alcista sostenida, fases de estabilización puntuales y episodios de intervención que actúan como soporte temporal, algo que no suena familiar de otras divisas. No hay una ruptura desordenada, pero es una depreciación estructural, como vemos en otros países, pues por ejemplo lira turca o otros países de similares características. Cuéntanos un poco. Así es, en Pakistán no hay sustitución del sistema, sí hay una dolarización parcial, digamos, dentro de él. El dólar actúa como principal refugio tanto para empresas como para hogares, especialmente en el ahorro y en el comercio exterior, y las reservas de divisas han sido limitadas, situándose en niveles que en algunos momentos han estado por debajo de los 10.000 millones de dólares, y esto evidencia la vulnerabilidad externa. Los programas del FMI en el entorno de 6 o 7.000 millones lo que hacen es reforzar esa dependencia. El dólar se utiliza como referencia en la formación de expectativas y como activo de protección frente a la depreciación de la moneda local. Incluso cuando las transacciones se realizan en rupias, el valor se pierde en dólares. Y el oro también desempeña un papel relevante como activo refugio, especialmente en el ámbito doméstico, aunque con menor peso que en economías más desestabilizadas. Lo importante es que este proceso ocurre dentro del sistema financiero global. No hay ruptura, lo que hay es más bien una dependencia. Y Pakistán no necesita escapar del sistema, pero depende completamente de su acceso a él. Como muchos países emergentes, ¿se podría analizar el gráfico del dólar contra la rupia pakistaní o es complicado también como en los casos anteriores? Bueno, son activos que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Digamos, a la hora de hacer los análisis. No es tan sencillo como ver soportes, resistencias importantes. Es verdad que también, si vemos el gráfico, por ejemplo, un poco más a largo plazo, me estoy refiriendo desde el año 2023, vamos a ver que, quitando al principio que tuvimos unos picos más altos, pero por lo general se ha mantenido de manera bastante lineal, oscilando en torno al 277,12, 286, y hemos tenido pocos cambios a partir de ahí. Entonces, en realidad es más bien el mantenernos al margen dentro de este tipo de activos, el conocerlos, que está muy bien, pero no tratar de hacer un análisis puramente técnico para operarlos y entenderlos, porque es prácticamente imposible. Y como cierre entonces, ¿qué es lo que podríamos decir, Miriam? Bueno, si juntamos estos tres casos, lo que vamos a ver no son tres monedas, son tres estados del sistema: sustitución, contención y dependencia, básicamente. Y esa es la clave, porque el dinero no es lo que imprime un estado, sino lo que la gente decide usar para sus intercambios, y cuando deja de funcionar, el sistema no es que se rompa, sino que se adapta a otras circunstancias. Pues Miriam, muchas gracias por haber hecho este análisis de divisas de esta zona tan complicadas durante este
episodio de Sentimiento de Mercado, y esperamos que poder seguir ofreciendo información alternativa y de cosas diferentes a nuestros oyentes, para no estar siempre dando vueltas al G10, y también que se conozcan otras realidades monetarias que hay alrededor del mundo. Gracias por haberlo hecho. Sí, un análisis muy diferente, muy peculiar, muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, pero viene bien, porque al final está bien salir ahí fuera para poder conocer qué es lo que está pasando. Y ya lo he dicho antes, vamos a publicar todos estos gráficos para que, bueno, pues nuestros espectadores también los puedan ver. Así que no os perdáis, como siempre, nuestras redes sociales, Twitter no, ya X, Instagram y YouTube, porque vamos a publicar ahí toda la información. Muchas gracias, como siempre, Raúl, por tenerme aquí una semana más. Gracias a ti, y bueno, pues a los oyentes ahí en las redes sociales pueden ver con más detalle todo este análisis. Gracias. Gracias.